Gloria a Dios. Bienvenido. Me place estar en su casa. Que la gracia y la misericordia de Dios esté con usted. Y creo que es una oportunidad que Dios le da más a usted de oír palabra para que se despierte espiritualmente. Pídale a Dios que le abra los oídos espirituales, que le dé un corazón de carne, que ame y sea sensible a la palabra de Dios, y que le dé la decisión de buscarlo. Te proponga en su corazón buscar de Dios. El tema de hoy es las señales que Dios está permitiendo que la gente vea a través de las noticias y los hechos diarios del mundo y del país, para que usted se dé cuenta que estamos en los últimos tiempos en algo que se llama principio de dolores. O sea que esto va a ir de castaño a oscuro. En Lucas capítulo 21, versículo 26 dice: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, ahí el Señor está dando. Y otra señal, Mateo 24:11 también dice: y muchos falsos profetas, falsos predicadores, falsos maestros, falsos pastores se levantarán y engañarán a muchos, y eso ya está pasando. Entonces, usted tiene que entender que el mundo cambió su forma de pensar. Antiguamente, hace un par de años, desde el año 2000, 2010 para acá, la mentalidad de la gente empezó a cambiar. Y a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Por ejemplo, hoy en día le han metido en la cabeza a las personas, a los jóvenes, que entre más muestra piel, más sexy es. En el tiempo mío era el contrario. La mujer era recatada, se vestía en forma sobria, elegante, prudente, y los hombres también. Hoy no. Hoy eso cambió, la mentalidad cambió. Hoy el que más muestra, el que tenga los pantalones a mitad de la nalga y todo eso, sí, eso es, ya eso no, eso es normal, eso es normal. Ya hoy vemos en los hogares que los hijos son los que mandan, son los que dicen y deciden. ¿Y cuántos hijos no están agrediendo y están matando y maltratando a sus padres, a sus abuelos? ¿Por qué? Porque les cambiaron la mentalidad. No, usted tiene sus derechos y su papá fue el que lo trajo, entonces la culpa de todo lo que a usted le pasa es de su papá. Y como salió alguien, un insensato por allá, diciendo que iba a demandar al papá y a la mamá porque no le pidieron permiso para traerlo al mundo. Imagínense eso. O sea, un cambio de mentalidad que en lugar de ir para adelante va para atrás. Entonces es una mentalidad. Hoy en día se premia al delincuente y se reprime y se persigue a la gente decente de un país. Es una primera señal. Ahora el decaimiento moral, el derrumbe moral de la sociedad. En Génesis, estamos viviendo un tiempo como el de Génesis, en los tiempos de la Torre de Babel, de Sodoma y Gomorra, en los tiempos de Lot, los tiempos de Noé. En Génesis 6:5 dice: y vio Dios que la maldad del hombre era grande en la tierra. Vamos a buscarlo aquí en la versión 60. Génesis 6, eso, verso 5, que dice así, vea: y vio Dios, o Jehová, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, todo pensamiento, todo plan de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, 24/7, solamente el mal. Entonces la moral del mundo cayó. Usted ve hoy que hoy se hacen desfiles pervertidos, donde se burlan de Dios, de Cristo, donde agreden al cristianismo, y no pasa nada, eso es normal. Pero yo no agredo en una religión como el Islam, porque saben que los buscan y les van dando. O sea, como dice el dicho, el mico sabe en qué palo trepa. Y hay una orientación en el mundo occidental de destruir todos los valores cristianos, de creer en Dios, de tener una familia conformada a la manera de Dios, hombre y mujer. Ahora se ataca eso.
Oye, la moral es que la mujer puede y tiene derecho a tener el placer sexual que quiera, con quiera, en la forma que ella quiera. Y se han levantado diversidades de géneros y toda esa cosa. Ya dejó de existir ya, según ellos, hombre y mujer, sino que hay muchos, hay más de 100 géneros y que usted puede hacer lo que quiera y percibirse como quiera. Entonces, y eso está degenerando a las sociedades. Y cuando una sociedad entra por ese camino, poco a poco está buscando su autodestrucción y encima de eso, en su tiempo, porque Dios es paciente, misericordioso, no quiere que nadie se pierda, vendrá el juicio de Dios. Por eso estamos allá y le voy a leer allá en Mateo capítulo 24, que dice así. Vamos a leerlo. Dice así, mire, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, dice, y todo esto será principio de dolores. Dice, oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, no viva estresado, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Se oye? Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Este es el principio, esto es el principio. ¿Por qué? Porque el mundo le volteó la espalda a Dios. Los países, los gobiernos, las entidades. Y usted tiene que escoger entre el bien y el mal, entre el camino ancho y el camino angosto, entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Satanás. Usted tiene que estar escogiendo. Entonces, la moral del mundo está por el piso. Entre más perverso y todo, usted es más atractivo, más cool, más in, usted está en lo que está, eso está bien. La promiscuidad, la violencia y la perversión sexual está a la orden del día y eso está bien. ¿Por qué viene eso? Porque se ha abandonado las cosas de Dios. Se ha abandonado la palabra de Dios. La Virgen María se aprendió Proverbios 22:6, que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y allá en el libro de Deuteronomio, vamos a ir a Deuteronomio en el capítulo 6, está el secreto para que una nación, una familia, una persona tenga éxito en la vida. Lo primero que usted tiene que entender y aprender, que si usted quiere ser de bendición de parte de Dios, usted tiene que aprender cómo amar a Dios. Mucha gente sabe de Dios y pelea por su iglesia, pelea por su religión, y que así, a mí me enseñaron así y así me muero. No, usted, todo lo que le han enseñado, que se alinee con la palabra de Dios. Si es así, acéptelo, si no, no. ¿Cómo amar a Dios? Hay gente que ama a Dios a su manera, como ellos quieren, ¿no? Dios dejó la palabra de Dios y por esa palabra usted va a ser juzgado. Y amarás a Jehová Dios. ¿Cómo tiene que amar usted a Dios? De todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué tiene que hacer usted con la palabra de Dios? La que tiene en su casa un Nuevo Testamento, una Biblia que la pone en pedestal en la sala, o la que tiene allá guardada entre un cajón y nunca la lee. Dice, esta palabra que yo te mando hoy estará sobre tu corazón. O sea, Dios quiere que usted lea la palabra de Dios. ¿Y qué tiene que hacer usted con esa palabra después de que usted, el líder de la casa, que se supone que es el papá, se supone que es la mamá, entonces tiene que compartírselas? El mayor tesoro, el mayor bien que puede hacer un padre para sus hijos no es darle comida, techo, educación, salud y recreación. Eso es importante y hay que hacerlo, por supuesto que sí. Pero lo más importante para que su hijo no sea un inmoral, un pervertido, un corrupto, un criminal, es que usted le enseñe la palabra de Dios. Y la repetirás a tus hijos, la palabra, le hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué hacen las emisoras del mundo? 24/7 y viven poniendo la música, reggaetón, la bachata, el bolero, la ranchera, el vallenato, dele y dele y dele, y repitan las canciones de hace 30, 50, 10, 5 años y las nuevas que hay, y entre más perversa sea la letra, más éxito tiene. Y la juventud está aprendiendo más de la música mundana y pervertida que la palabra de Dios, porque los padres no están sacando tiempo para enseñarle la palabra de Dios.
La Virgen María aprendió, ya no tuvo Biblia, la Virgen María no tenía una formación académica en su tiempo y las mujeres no estudiaban. La Virgen María no sabía leer, pero sí tenía unos oídos espirituales bien abiertos. Y ella aprendió Proverbios 22:6 que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y así levantó a Jesús. Y por eso la Virgen María fue la mejor madre, fue la mejor esposa, fue la mejor cristiana y tuvo el mejor hogar. Su secreto, tenía comunión con Dios y aplicaba o vivía en su hogar y en su vida personal la palabra de Dios. Dice, y las atará la palabra como una señal, o sea, tendrá contacto permanente con la palabra de Dios. Esto hay que leerlo. Vea, fuera de la palabra de Dios lo que hay es que tinieblas. Pero cuando usted llega a la luz de Cristo, ¿qué hay? Vea, la pureza del Evangelio, la bendición de la luz de Cristo. Pero por fuera de eso, vea, tinieblas. Entonces, por eso usted tiene que leer la palabra de Dios y enseñarla a sus hijos. Y leerla con ellos. Y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tener textos bíblicos en la casa para que lo vean los niños, los jóvenes, los ancianos, usted mismo. ¿Para qué? Para que usted tenga éxito, para que usted le vaya bien. Entonces, si usted no hace eso, por eso tenemos ya niños de 10 años consumiendo cigarrillo, con un vocabulario terrible, que amenazan, insultan y amedrantan a la mamá y a la abuela de la casa y golpean a sus hermanos porque ellos son los chachos. Ellos son el llanero solitario. ¿Por qué? Porque esas son señales, el deterioro, la destrucción de la familia, la destrucción de la fe. En Mateo 24, vamos a ir allá otra vez a Mateo 24. Es importante que usted lea ese Evangelio, Mateo 24, y usted mire, dice, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. O sea, usted para estos tiempos, esta señal también la persecución. ¿Dónde están persiguiendo cristianos? Mira, así por cientos, por miles. Los están golpeando, los están matando, los están desterrando allá en la India, allá en los países musulmanes, en la China comunista está prohibido. Hay dos iglesias, la que se sujeta a los lineamientos del Estado comunista y la iglesia subterránea, que ellos se juegan la vida y el futuro y todo si los pillan en una reunión, en un culto clandestino en la China. Y allá hay más de 300 millones de cristianos. En Irán está también creciendo el cristianismo. En Irak también, a pesar de la persecución, porque la gente tiene sed de Dios y están cansados de la esclavitud, de esos sistemas dictatoriales y prácticamente controladores al 100% de la vida de las personas. Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, y esa verdad se llama Cristo y su palabra. El único que lo rompe, quita la esclavitud, el pecado y le da libertad verdaderamente al hombre es Cristo Jesús. Pues hay una alabanza que dice, y me acuerdo de ella en este momento, Cristo rompe las cadenas. De esta cadena del alcohol, a la cadena de la televisión, de la pornografía, a la cadena de las redes sociales, a la cadena de la televisión, a la cadena del sexo, del odio, de la amargura, del orgullo, a la cadena de la corrupción, de la perversión sexual. Cristo rompe las cadenas, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, toda esa decadencia del estado moral, todo ese cambio de la mentalidad de la persona son señales para que usted se dé cuenta que estamos en los últimos tiempos. Dice así, por ejemplo, voy a leerle algo aquí en Lucas 17, 24, dice, y como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comieron, bebieron, se casaron y se dieron en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Hace 2000 años se predicaba y se predica que Cristo viene. La gente no cree, hasta en la iglesia ya no creen que Cristo viene. Hay apostasía, hay tibieza, hay mundanalidad, dice, y así también como sucedió en los días de Lot, comieron, bebieron, compraron, vendieron, plantaron, edificaron, pero el mismo día que Lot salió de Sodoma llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Aún así será el día en que el Hijo del Hombre sea revelado.
Entonces, la iglesia, al paso que vamos, al paso que va la iglesia, aunque la mayoría del pueblo cristiano está esperando el arrebatamiento, ya tenemos que mirar que estamos en principios de dolores. Entonces, usted tiene que darse cuenta que hay que perseverar, hay que agarrarse de Dios, porque si no, lo va a coger a usted dormido. El cristiano que se duerme se lo lleva al diablo, dice. Y todo esto será principio de dolores. Esto que estamos viendo es solamente el principio. Y usted mire la agitación sociopolítica, mire cómo está el Oriente Medio, mire lo que está pasando en Corea, lo que está pasando en México, lo que está pasando en este país. Eso es una cosa tremenda. Lo que ha pasado en el Perú, lo que pasó en Argentina, lo que está pasando en Estados Unidos, o sea, lo que está pasando en Europa, todo eso está, o sea, son principios de dolores, o sea, pero vienen cosas más fuertes. Entonces yo le recomiendo a usted que vea estas señales y voltee a mirar a Cristo y dígale: Señor, Él es mi refugio. Como dice el Salmo 91, dice, y lo voy a cantar unos versitos, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Se oye, el que habita al abrigo, el que está bajo la protección. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No tendrás este temor de terror nocturno ni diurno. La gente vive con angustia, la gente vive buscando armas, la gente vive con gas pimienta, la gente vive con estrés. Entonces, mire lo que dice el Salmo 91. Él te librará, verso 3, del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá como si fuera un ave, como una gallina o sus polluelos debajo de sus alas. Debajo de sus alas estará seguro. Escudo larga es su verdad. No temerás el terror nocturno. La gente no puede dormir ya con la luz apagada. Tiene que tener linterna. Ni saeta de que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. La gente vive con un estrés tremendo. La gente está yendo al psiquiatra, al psicólogo. La gente está muy estresada tomando pastillas. Crímenes aquí, asaltos por aquí, en cualquier momento se forman las balaceras. Son señales para que usted busque y acuda a los brazos de Cristo. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Dios lo quiere guardar, dice, porque has puesto a Jehová, has puesto a Dios, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Jesús lo dijo de otra manera: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Vengan a mí los que estáis trabajados y cargados, yo los haré que descansar. Entonces, ¿por qué vivir estresado? ¿Por qué vivir con insomnio? ¿Por qué vivir a toda hora tomando pastillas? Angustiado, con úlceras, con gastritis, de la angustia, de la zozobra que vive la gente. Son señales para que usted entienda que es tiempo de buscar a Dios. Ahora, en la parte eclesiástica, en las iglesias, hay una apostasía tremenda. El mismo Mateo 24, en el versículo 4, mire lo que dice claritico. Mateo 24 dice así: mirad que nadie os engañe. Los políticos se engañarán, hacer promesas que van a hacer, que van a traer cambios, que van a traer desarrollo, que van a traer no sé qué, empresas, que va a haber trabajo, que el oro y el moro. Pero cumplen esos sinvergüenzas. Ellos no cumplen nada, ellos se montan allá. Usted ya sabe a qué, a disfrutar del erario público, a enriquecerse, a vivir la vida sabrosa, mientras a usted le toca aullar para conseguir un plato de comida. Entonces, eso ha entrado. ¿Por qué? Porque hay tanta corrupción, porque hay tanta degeneración en las familias, en los países, porque la iglesia abandonó su función, dejó de ser sal y luz en medio de las tinieblas, y se dedicaron fue a hacer plata, a levantar grandes templos. ¿Es pecado a levantar grandes templos, mega iglesias? No. Levante lo que quiera. Si quiere levantar un estadio, gloria a Dios, pero predique la palabra como está. Pablo le dijo a Timoteo: traza bien la palabra de verdad. Predica, exhorta con toda paciencia y doctrina, a tiempo y fuera de tiempo. No, hoy se predica puros mensajes motivacionales que eleven el ego, el orgullo, el evangelio de la avaricia. Dios quiere darte carro, casa, finca, beca, te sentarás con príncipes, te llevaré,
de país en país, disfrutará de la grosura de mi bendición. Y a quien no le gusta eso, pero dice, de plata, y de plata, y de plata, y de plata. La iglesia no está para llenarse de plata, la iglesia está puesta para llenarse de almas y gente arrepentida que conoce y anhela y ama y sigue y sirve y da buen testimonio en el mundo. Es la gente que convierte al Cristo de la gloria. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las iglesias se volvieron un cajero electrónico, saque plata y saque plata. No, mire lo que dice aquí, en 1 Timoteo 4:1. Ahora el Espíritu habla expresamente que en los posteros tiempos, esto que estamos viviendo, algunos se apartarán de la fe, atentos a los espíritus engañadores y a las doctrinas de demonios. Y está pasando eso, que el reino ahora, que es que la iglesia va a conquistar el mundo, el Estado, que la plata de los multimillonarios y la gente más corrupta del mundo va a pasar al control del pueblo cristiano. Imagínense eso, y hay gente que el reino ahora y que la doctrina de los 7 montes y la gente cae. ¿Por qué? Como dice Oseas, mi pueblo perece porque le falta ¿qué? Conocimiento. Por eso son señales. La apostasía no viene de afuera de la iglesia, sino de adentro de la iglesia. Mire, le voy a leer aquí algo que a la gente le ha molestado. Gálatas capítulo 1 habla de la apostasía. Dice así en Gálatas 1:6, dice, no hay otro evangelio. Yo conozco y predico el evangelio de Cristo. Los otros evangelios, el evangelio de la prosperidad, ese no es de Cristo. El evangelio de la confesión positiva, ese no es de Dios. El evangelio de la visualización, eso no es de Dios. Dice Pablo, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estaba sorprendido, estaba triste el apóstol Pablo. Y dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces el evangelio de la prosperidad, el de la visualización, de la confesión positiva, que yo declaro, que yo decreto. Entonces, ¿por qué no decreta que le salgan billetes de 100,000 en la cartera y a todo el mundo, pues que creyeran en eso, sería millonario? No, los únicos millonarios son los que le enseñan esa basura y usted saca la plata que no se le da ni a su familia ni a su mamá, se le da a un desconocido que se llama siervo, apóstol, profeta. Son estafadores. Y enójese conmigo, pero ama a tu enemigo. Yo soy enemigo de usted por eso, porque Dios mandó a predicar, no que haya otro evangelio. Dice, más si aún nosotros, el mismo Pablo se mete en la colada, más si aún Pablo o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente. ¿Cuál es el otro evangelio diferente? Entonces el evangelio que le acabo de decir, del que os hemos anunciado, sea anatema, quiere decir, sea maldito por Dios. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio el que habéis recibido, sea anatema. ¿Sabe por qué predican el evangelio de la prosperidad, de la confesión positiva, de la visualización? Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o busco el favor de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, escuche, no sería siervo de Cristo. Entonces, toda esa gente que predica el evangelio de la prosperidad, la confesión positiva, visualización, yo decreto, yo declaro, toda esa gente no son siervos de Cristo a la luz de Gálatas capítulo 1, versos 6, 7, 8, 9 y 10. Pelea con eso. El problema suyo es con Dios. Yo simplemente le enseño la palabra para que usted, si hace eso, se arrepienta y vuelva a la senda antigua. Porque creyendo y siguiendo ese evangelio así, va a ir al infierno y va a llevar detrás de suyo a toda la gente ingenua que por no leer, por no estudiar, por no meditar la palabra de Dios, entonces son llevados en el nombre de Cristo al infierno. Y usted es el responsable de eso si predica ese evangelio. Y como decía allí Ávila, sonría que Cristo le ama. Así que esa apostasía ha entrado, y muchas doctrinas y muchos sueños, y que Jesús entra a un cuarto y que se le sienta y que le dijo y que se le aparece a toda hora. Dice, porque vendrá tiempo. Vamos a buscarla ya en 2 Timoteo. 2 Timoteo 4:3. Dice así, vea. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ese tiempo es ahora, es otra señal.
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, profetas, superpastores, superapóstoles, querubines, serafines, arcángeles, ¡ajá!, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Ves? Pero un verdadero siervo de Dios, un hombre de Dios, dice aquí Pablo clarito, se lo dice a Timoteo, pero tú sé sobrio, está en los 5 sentidos, aterrizado, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Eso es lo que hace un pastor de Dios, un hombre de Dios, pero no, ¿cuáles aflicciones? No, que es que sufro cuando me voy en el avión de pasajeros en aerolíneas comerciales. Entonces Dios me dijo que me iba a dar un avión y ustedes me lo van a regalar. Necesito 15 millones de dólares para comprarme un jet privado para que los demonios no me atormenten o yo no atormentar con la presencia de Dios que está en mí a los demonios. Y la gente es tan bobita que le dan la plata. El vivo vive del bobo. Entonces, Judas 4 dice, porque algunos hombres se infiltrarán, vamos a buscarlo. Judas, versículo 4 dice así, vea. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente infiltrados, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y que niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio para hacer una recocha, para ir como sea. Vea, parte de la apostasía que se está viendo casi en todas las iglesias es que la gente no respeta el templo del Señor. Llegan a las iglesias a comer, llegan a las iglesias a recibir llamadas, a chatear. Increíblemente el pastor no dice nada. Nadie dice nada porque se van de la iglesia. Ellos no son fanáticos, ellos tienen derecho. Si usted va a la iglesia y la iglesia dice que mi casa es casa de oración, no un centro de chateo, no para estar jugando, para estar comiendo, para estar hablando. Eso quédese en su casa, pero la gente no respeta. Eso es parte, son señales de que el amor se ha enfriado, que no hay respeto. Entonces, y si la iglesia falla, dice que cuando la sal pierde su sabor, no sirve sino para hacer pisoteada y echar afuera. De todas maneras, la iglesia, sea apóstata o no, la van a perseguir. Mejor sufrir por Cristo, por ser fiel, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces la apostasía ya ha llegado a muchos púlpitos, ya no se predica el evangelio como es, porque la gente se pone brava, o sea, predica un evangelio inclusivo. Ya hay ministros pervertidos sexualmente y ministras, entre comillas, pervertidas sexualmente, entonces, ¿sí? Y que ordenadas al ministerio, pero según el hombre, porque el evangelio de Cristo es diferente. Y si no me creen, lea Romanos capítulo 1. Voy a leer algo así porque el tiempo me cogió. Mire aquí Romanos capítulo 1. A ver, el 1. Voy a leer unos versos. Voy a leer aquí. Dice así. Primero, el verdadero hombre de Dios dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en él. Al judío primeramente y también al griego. Ahora, mire lo que tiene aquí. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios en semejanza de imagen corruptible. Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, y habla de la perversión sexual. Entonces Dios los entregó a pasiones vergonzosas, hombres con hombres, mujeres con mujeres, así. Y como no tienen en cuenta a Dios, entonces están llenos de maldad, de envidia, homicidio, contiendas, engaño, malignidad, asesinato, fornicación, adulterio, lascivia, lujuria, concupiscencia, contienda, chismes, herejía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque eso es parte de la apostasía, y la gente se degenera cuando no se predica la palabra dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Lea el libro de los Hechos, donde es la pasada de Jesús. Todos los días en el templo, todos los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, no. Él iba al templo, pero salía la mayor parte a llevar el evangelio del reino y a decirle a la gente: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si lo hizo Cristo, el Rey de Reyes, ¿por qué usted no lo hace? ¿Qué se cree? ¿Es mejor y tiene más pedigrí que Cristo? Despiértate, tú que duermes,
y te alumbrará la luz del Señor. Ha sido un placer estar con usted. Bendiciones para todos. Escríbase a mi canal Edgardo Hernández Pastor. Apóyeme y ponga los videos en sus redes sociales para que más gente oiga palabra de Dios, al pan pan y al vino vino. Bendiciones para todos.